¿De dónde vienen las aplicaciones LLM? A veces la gente nos pregunta si para aprender a crear aplicaciones LLM es necesario estudiar inteligencia artificial o machine learning, lo que en español se dice aprendizaje automático, o deep learning, lo que es aprendizaje profundo, o modelos de lenguaje, LLM, Natural Language Processing, etc. La respuesta es no. El desarrollo de aplicaciones LLM tiene una metodología específica diferente de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, no os preocupéis. El único objetivo de esta lección es repasar muy rápidamente cuál es la conexión de las aplicaciones LLM con todo lo mencionado. Recordar que una aplicación LLM es una solución que nosotros construimos a partir de lo que llamamos un modelo fundacional. Modelo fundacional como ChatGPT. Encima de ChatGPT nosotros ponemos toda una serie de cosas que hacen una nueva aplicación que hace cosas muy diferentes de las que originalmente hace ChatGPT, ¿de acuerdo? O sea, para nosotros ChatGPT o un modelo fundacional de los muchos que hay es como un motor de combustión dentro de un coche o dentro de un camión o dentro de un barco o dentro de una fábrica. ¿De acuerdo? Utilizamos ese motor de combustión para hacer distintas cosas. Pues básicamente eso es lo que hacemos. Pero cuando tú construyes un coche, si ya te viene el motor dado, no tienes que preocuparte de cómo se construye el motor, sino de construir un coche encima de ese motor. Pues para nosotros es lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que las aplicaciones LLM tienen que ver con la inteligencia artificial, el machine learning y los modelos de lenguaje, pero nosotros vamos a utilizar para construirlas una metodología que es distinta de las utilizadas en esa disciplina. Por lo tanto, en este capítulo lo único que vamos a hacer es muy rápidamente mencionar tres ideas, digamos, muy básicas sobre la conexión que existe entre las aplicaciones LLM y todas estas cosas. No es importante a nivel práctico, pero puede ser interesante para todas esas personas que tenéis preguntas o que tenéis dudas al respecto. Sobre la inteligencia artificial, lo único que tenemos que decir en este curso es que es una disciplina que lleva muchos años de desarrollo, pero solo a partir de lo que fue el lanzamiento de ChatGPT ha explotado y ha empezado a verse como una de las, si no la ciencia con más futuro del momento reciente, ¿no? Por lo tanto, desde ChatGPT empezamos a ver las aplicaciones prácticas que tiene una forma de inteligencia artificial en el mundo de la empresa, en el mundo de las administraciones públicas, en el mundo de nuestro día a día como ciudadanos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, inteligencia artificial estaba ahí desde hace muchos años, pero solamente a partir del lanzamiento de ChatGPT empezamos a ver que tiene un montón de aplicaciones en un montón de sectores. El machine learning o el aprendizaje automático es el área más prometedora de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Lo habréis oído muchas veces en conexión con la inteligencia artificial. Machine Learning básicamente es una nueva manera de comunicarnos con los ordenadores. Es como una especie de alternativa a la programación convencional. Nosotros en la programación convencional lo que hacíamos es, lo que seguimos haciendo, porque hay mucha gente que sigue programando de manera convencional, es comunicarnos con el ordenador dando instrucciones. Pues mira, primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto, luego haz esto y al final me das el resultado de todas esas operaciones. Lo que hace el Machine Learning es dar al ordenador una muestra inicial de datos de entrada y de los datos de salida que corresponden a esos datos de entrada. Pues, por ejemplo, oye, mira, te voy a dar el número de habitaciones de una vivienda, te voy a dar la localización de una vivienda, el número de metros cuadrados que tiene, las características asociadas con esa vivienda y, por otro lado, te voy a dar el precio que tiene esa vivienda. Y eso voy a dártelo en 10.000 casos. Y tú vas a ver, ordenador, oye, mira, pues hay un montón, las habitaciones, las viviendas que tienen 3 habitaciones y están en esta
zona de Madrid, están en este rango de precio, ta, ta, ta. Y luego lo que yo te voy a preguntar, después de darte estos datos de entrada y estos datos de salida asociados, te voy a decir, y ahora lo que quiero que hagas, el Machine Learning lo que hace es deducir, calcular cuál es el proceso intermedio. En lugar de ser yo el que le dice al ordenador qué pasos debe seguir para, desde unos datos de entrada, conseguir unos datos de salida, en el Machine Learning yo le doy los datos de entrada y los datos de salida iniciales de una pequeña muestra y le digo al ordenador, calcúlame tú el proceso intermedio para calcular esos datos de salida. De manera que cuando yo te dé nuevos datos de entrada, cuando te diga, oye, mira, ahora tengo una vivienda que tiene 7 habitaciones y que está en este barrio, tú me calcules automáticamente el precio estimado o me hagas una previsión del precio más probable que tenga esa vivienda. ¿Vale? Eso es Machine Learning, es una nueva manera de relacionarnos con el ordenador y es una materia que está incluida dentro de la inteligencia artificial, es de las áreas más prometedoras. ¿Vale? Este Machine Learning a veces lo iréis nombrar como Deep Learning. Deep Learning básicamente es lo mismo que Machine Learning, pero con cantidades gigantescas de datos. Si nosotros con Machine Learning al ordenador le estábamos dando pues cientos de miles de datos, en el caso de Deep Learning le estamos dando cientos de millones de datos, ¿vale? Por lo tanto, los cálculos son mucho más complejos y el nivel, digamos, los ordenadores necesarios para realizar todos esos cálculos son más sofisticados, ¿vale? Entonces, estos cálculos más complejos los hacemos con lo que se llaman las redes neuronales, que es un poco como el método matemático para hacer estos cálculos con toda esa millonada de datos. Y el ordenador que tenemos utiliza una pieza que son las GPUs, que son las tarjetas gráficas, que son, para entendernos, como ordenadores muy veloces, ¿no? Y especializados en tratar este tipo de operaciones. Por lo tanto, vale, ahí os queda la relación que tenemos con la inteligencia artificial, ahí os queda la relación que tenemos con el Machine Learning. ¿Por qué? Pues porque el Machine Learning, que inicialmente se aplica a los números, en un momento dado se empieza a aplicar también al texto. Y cuando nosotros lo que le estamos preguntando a un módulo de Machine Learning es, oye, quiero que me respondas preguntas de texto, o quiero que me completes frases, o quiero que me hagas un resumen de un texto, etcétera, empiezo a utilizar el Machine Learning aplicado al texto. ¿Vale? De ahí salen lo que se llaman los Natural Language Processing Models, o sea, los modelos de procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Que para que os hagáis una idea, no os preocupéis mucho de esto, son los precursores de los grandes modelos de lenguaje, ¿vale? De la misma manera que el Machine Learning lleva a Deep Learning una vez que empiezan a utilizar muchísimos datos numéricos, el Natural Language Processing lleva a los Large Language Models, ¿vale? A los LLMs, cuando se empiezan a utilizar toneladas de palabras, cantidades enormes de texto. Por lo tanto, nada más, no os preocupéis, digamos, el mensaje principal de este capítulo es deciros, sí, las aplicaciones LLM tienen que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con el Machine Learning, tienen que ver con los NLPs y los LLMs, pero, y esto es lo más importante, la metodología que se utiliza para construir aplicaciones LLM tiene poco que ver con la metodología que utilizamos en Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, etc. ¿Vale? Por lo tanto, que sepáis que hay una relación, pero que entendáis que no necesitáis estudiar Machine Learning, Deep Learning, NLP para construir aplicaciones de LLM.